11:39 en todo el país. Estamos en el último tramo de la mañana en camino. Seguimos escuchando a Carmen Pi desde su propuesta hoy por streaming. Carmen en Sur, @Conservatorio Sur es la dirección que les permite encontrarse con Carmen, su piano, su música. Y ahora es el momento de recibir, tal cual lo habíamos anunciado más temprano, a la economista, magíster en economía, Paula Pereda. Hola Paula, buen día, bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Según uno puede leer en tu Twitter, en tu cuenta Twitter, integrás R Ladies Montevideo y Gurú Montevideo. Tomate 10 segundos para contarnos de qué hablamos cuando hablamos de ambas cosas. R es un software libre, básicamente enfocado en estadística, en análisis de datos. Con estas dos comunidades intentamos que más gente programe en Uruguay, dando talleres y exhibiendo qué hacen otras personas para mostrar todo lo que se puede hacer y el potencial. ¿Y Gurú es algo similar? Gurú no está tan enfocado en minorías de género, o sea, ambos grupos son abiertos, pero Gurú no está enfocado en minorías de género, sino que es un poco más abierto. R-Ladies tiene esa particularidad de estar enfocado en promover que más mujeres programen, porque de hecho son menos. Ya le conté al público que publicaste un artículo ayer en la diaria bajo el título ¿Alguien por favor puede pensar en los niños? La importancia del Exacto. desarrollo infantil temprano y sobre todo de invertir en él. Y allí Paula, me pareció muy interesante porque este artículo publicado en el segmento suplemento de economía de la diaria, si bien tiene naturalmente una base económica inocultable, a mí me da la sensación que dialoga, que genera fluidos, vasos comunicantes con la sociología, la historia, la antropología. Bueno, cómo no tenerlos, ¿no? Por otra parte. Y a mí me pareció muy agradable de leer, muy horizontal también desde el lugar donde vos escribiste y hacia donde vos escribiste, y que vuelve a poner sobre la mesa, ojalá que esta vez con éxito. Soy un poco escéptico en la materia, estimada Paula, un asunto que a mí me obsesiona, ¿no? Y es cómo los orientales, cómo los uruguayos, cómo los forjadores y habitantes de esta comunidad espiritual, como decía Wilson Ferreira, de la República, ¿no? Que hemos tenido al Estado como el escudo de los débiles, al decir de Valle y Ordóñez. No quiero negarte que yo abrazo estas dos concepciones, la del Estado como escudo de los frágiles, y además que creo que en buena medida los orientales somos una comunidad espiritual, pero como gobernados por derechas, por izquierdas, por más proteccionistas, por más liberales, y aún sin ocultarlos, la larga línea, la trazabilidad histórica que habla de inocultables fortalezas que el Uruguay puede exhibir ante sí y ante los demás. Sin embargo, exhibe aún con increíble vigencia una debilidad que ya no luce como debilidad, sino que desde mi perspectiva luce francamente como una vergüenza republicana, y es que en el universo de los pobres del Uruguay, la gran mayoría de los pobres uruguayos son niños y niñas que van desde 0 a 12 años, ¿no? Y pasa la pandemia y vuelca 100.000 orientales a la pobreza según los datos del INE, y nos preocupa que haya de pronto números insatisfactorios de vacunas, números insatisfactorios de CTI. Está bien que eso nos preocupe, por la duda. Obvio, por supuesto. Pero bajo el radar, bajo la línea de flotación, seguimos acumulando niños y niñas pobres. Bueno, ayúdeme a entender todo esto, magíster. Bueno, todavía no soy magíster, estoy cursando, pero sí, de hecho, como vos decís, es un problema, Ayúdeme igual. es un problema. Por ejemplo, en 2006 el 55% de los niños entre 0 y 6 años eran pobres, si bien hubo un avance bastante significativo en términos de incidencia de la pobreza, y ahora los niños entre 0 y 6, las estimaciones de 2020 es un 21%, o sea, es el grupo que sistemáticamente ha sido
el que tiene mayor incidencia de la pobreza. Y esto es Recuérdame bastante... un segundo, perdón la interrupción, Sí, Paula. En el 2006, entonces, los niños era, pobres entre 0 y 6 años, era un ¿cuántos eran? 55%. La mitad de los niños, más de la mitad de los niños, Ujú. eran pobres. En general se hace desde a partir del 2006 porque hubo un cambio de metodología que incluye regiones rurales, entonces es más bastante curioso, por lo menos de mi manera de ver, es que nosotros estamos muy comprometidos como sociedad y en la agenda pública se habla mucho, de hecho ahora estamos en pleno proceso de discusión de lo que va a ser la nueva reforma previsional, y los adultos mayores, si bien obviamente nos importan, obviamente queremos que tengan buena calidad de vida, siempre han sido un grupo privilegiado en términos de incidencia de la pobreza. Poniendo de nuevo los mismos años, en 2006 era un 14% la incidencia de pobreza y hoy es un 2,... Aquellos que tienen 65 más están bastante estancados desde el 2013, o sea que estos guarismos de 20% para los menores de 6 y 2% están fijos, digamos, desde ese año. La cuestión es, ¿por qué nos importa tanto que los niños sean pobres, digamos, que tantos niños estén en la pobreza? Y es porque creo que no terminamos de entender... Cuando a mí me pasa muy a menudo que yo abordo este tema, repito, también lo digo sin que me genere en la piel, no me crece ningún granito cuando digo que valoro el esfuerzo que ha hecho el Estado uruguayo, la ciudadanía en general y sus gobernantes en particular, cuando desde el 2006 al 2015, no, 2000, ¿cuándo es que se detuvo ahí más o menos la baja? 2010, 2013. 2013, cuando hizo un gran esfuerzo el Estado uruguayo, sus gobernantes y el público en general, pero aún así permanece más del 20% de niños de 0 a 6 años pobres. Cuando yo planteo estos temas, hay gente que no necesariamente trabaja o piensa con el lenguaje, por lo menos explícito, del poder, me plantean, bueno, pero no te olvides que el niño, como es niño, tendrá la posibilidad, en la medida que va creciendo, de revertir esa situación, se transformará en adolescente, en mujer y hombre, con capacidades de transformar esa situación y revertir la pisada, ¿no? Incluso manejando, que desde el punto de vista conceptual luce interesante, no te olvides que los mayores, muy pocos, ¿verdad? Sin embargo, ese argumento desconoce esa perspectiva en la que tú insistís, que me gustaría que desarrolles. Claro, la cuestión fundamental, como para entender por qué nos deberían importar tanto los niños, es los niños desde que nacen empiezan a configurar lo que se llama la arquitectura cerebral. Alcanzan un pico de conexiones neuronales alrededor de, creo que son entre los 3 y 5 años, y a partir de ahí empieza un proceso que está preparado para recibir información y configurar cosas desde lo que va a ser su salud mental, su salud física, las capacidades emocionales que va a tener, las capacidades cognitivas. El cerebro se va construyendo de manera ascendente, o sea, primero empezamos a aprender capacidades súper básicas y a partir de eso vamos construyendo funciones más complejas, aprender cosas más complejas, y es por eso que es tan importante darle foco a la primera infancia, porque en realidad incluso, por ejemplo, hay una cuestión que se llama el estrés tóxico, que es de negligencia o de abuso, o, por ejemplo, el castigo físico, se genera una sustancia que se llama cortisol. El cortisol afecta los circuitos neuronales y eso, si bien se puede revertir después, es mucho más eficiente hacerlo antes. Y eso va a tener efectos a largo plazo, y estamos hablando de investigación. Tanto decepcionante
que tengamos que explicar, no es bueno tener niños pobres porque después nos va a costar más que salgan de la pobreza. Bueno, sí. Debería alcanzar por el vínculo ético, por el vínculo, amoroso, amoroso en el sentido no frívolo de la palabra, No, de la identidad para con el otro, porque además las personas que de pronto minimizan conscientemente, relativizan o incluso justifican, esas personas también tienen niños, o son padres, o son hermanos, o son abuelos, tienen niños que aman y cuidan y protegen a su alrededor, y sin embargo tienen una capacidad para no visualizar o incluso justificar que otros iguales a los suyos, bueno, a lo mejor creen que no son iguales, ¿no? Otros iguales a los suyos estén pasando justamente esas penurias, pero aún así, aún admitiendo que la razón sea solo de eficiencia, ¿no es cierto? no, Que igual, entiendo. o sea, hay un tema de, bueno, vamos a invertir para tener los mejores ciudadanos posibles como una sociedad y funcionar enteramente, no un hecho solamente economicista de, bueno, es muy eficiente, es la mejor inversión, sino de vamos a tener una sociedad porque va a un mundo como fundamental. Claro. Y eso, para lograr eso, ¿qué nos estaría faltando según tu mirada, Paula? Bueno, en primer lugar, ¿Visualizar eso como problema o simple y sencillamente más recursos para aplicar políticas públicas? no, en realidad es un tema que abarca las dos patas, ¿no? Uno es darle más información a los padres o cuidadores sobre por qué es tan importante, empoderarlos, darles información. Y a ver, hay algo muy importante que son las interacciones de dar y recibir, de cómo se juega con los niños, desde, no sé, jugar a la escondida, cantarles, leerles, contacto táctil, hasta de todo, hasta cuestiones como el castigo físico, bueno, todo eso, darles información y empoderar a los padres. Y por otra parte, dar más información, que los niños no son capaces de pedir ni son un grupo de presión, digamos, como si lo son otros grupos de edades, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces, aparte es como muy importante. Y además, más allá de que esto pueda perpetuar desigualdades, que no es algo que busquemos, digamos, también es un tema que puede estar pasando en estratos como más altos de la sociedad y que los padres tampoco lo saben. Entonces, que en realidad la información es un factor esencial. Hay programas destinados a esto, pero en general se enfocan en poblaciones más vulnerables. La información Está sería bien, como pero el primer escalafón. déjame que te cite a Sí, vos misma, me sí, permite esa libertad, porque si bien vos creo que es justo lo que decís, cuidado con identificar este problema o esta carencia exclusivamente por capas o clases sociales, también es cierto que tú lo señalas en tu artículo, que repito, lo recomiendo, señalás que en capas medias altas o altas, la disponibilidad material ayuda, contribuye quizás a disimular esas otras carencias, ¿no? claro, bueno, ahí entra la segunda parte de lo que iba a decir, que es, bueno, una cosa, Uruguay ha avanzado mucho en los últimos años en ampliar lo que es la cobertura de estos servicios dedicados a primera infancia, los CAIF, los CAPI, o también programas como Uruguay Crece Contigo, donde también se le da información a los padres, se les da material, van cuidadores a esos hogares y los ayudan. Pero también un tema clave, que creo que ahí es donde está la diferencia entre aquella población que es vulnerable y aquella que no, es la calidad de estos servicios. Incluso los jardines malos, que esto es un dato terrible, pero está comprobado, es los jardines que capaz no son de tan buena calidad, pueden incluso ser negativos en el desarrollo de Claro, un niño. claro. Entonces, Uruguay, por ejemplo, está muy bien comparado regionalmente en lo que es la atención a primera infancia, pero igual creo que nosotros podemos apuntar a más e ir por más calidad, por más calidad de los servicios. Bien. Eso sería un punto fundamental. Me parece, quiero esto que estás citando, hacerlo dialogar con la trayectoria democrática del Uruguay. Es notorio, me parece que sobre esto no puede haber grandes discusiones,
no debería porque los números lo impiden, que durante los gobiernos de izquierda en Uruguay hubo una fuerte inversión en áreas que podríamos resumir como vinculadas a esta problemática. Inversiones y políticas que tuvieron relativo éxito, como decíamos, bajando la pobreza hasta cierto momento de esa trayectoria gubernamental a la mitad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ante esto, yo veo que en parte explica el cambio de gobierno, según mi mirada, que se han utilizado dos argumentos. Primero, un argumento que francamente a mí me parece casi de ficción, y es, lo ridiculiza un poco, ¿no? Gastaron y no les sirvió, ¿no? Algo así como invirtieron y no alcanzó, como deslegitimando la inversión pública para llevar adelante políticas públicas, ¿no? Pero el otro, el que de alguna manera justifica ese argumento es, mirá, gastaste mucha plata en esto y los resultados parecen no ser satisfactorios, al punto que podríamos llegar a la conclusión de que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabe qué pasa, joven economista? Que por más que hagamos esfuerzos, por más que invirtamos, por más que hagamos políticas públicas, hay un número de pobres y en particular de niños pobres, porque los papás no entienden nada y procrean y siguen y no tienen responsabilidad ciudadana. Y sobre eso no tenemos nada que hacer, excepto por colocar muchas rejas, porque estos después nos vienen a afanar, o hacer leyes muy duras para mandarlos en cana. ¿Qué contestamos a eso? Yo relativizaría un poco el argumento porque de hecho, si bien se avanzó mucho en los últimos años, tampoco se hizo política de Estado. Por ejemplo, el sistema de cuidado se desplegó con una mirada de niños y después quienes terminaron siendo más asiduos, la primera etapa de implementación fueron los adultos mayores también. Que no significa que esté mal, pero digo que es un tema que ha sido bastante difícil, creo que para todo para el Uruguay en sí, más allá de la distinción, de reconocer la importancia de los primeros años. Y bueno, después, a ver, eso, creo que a todos, independientemente de dónde vengamos, nos debería importar tener los mejores ciudadanos en una sociedad, y para eso hay que invertir. Y yo hablaría de eso, de invertir en dar información, y muchas de esas cosas que se mencionan como problemas o que pueden ser un contraargumento, bueno, esperen, hagámoslo política de Estado y a largo plazo van a ver que los resultados son buenos. De hecho, hay muchos proyectos en otros países donde se han tratado de apuntalar estas cosas y de hecho ha funcionado muy bien en gente que se inserta mucho mejor en el mercado laboral, gente que alcanza mejores niveles educativos, mejor salud mental. O sea, son infinitos los argumentos. El tema es que, claro, son niños, hay que esperar, pero debería ser una política de Estado. Hay solo que mirar la evidencia y se contesta sola esa pregunta. Es decir, no alcanza con que, digamos, no podemos virar el rumbo del buque de acuerdo si gobierna el centro derecha o la centro izquierda, por decirlo de forma grosera. No, eso tiene que ser una política de Estado. O sea, de hecho, una de las cosas que yo menciono al final de la nota es el gasto público social. El gasto público social es algo que se calcula y que muestra básicamente la intención de dónde quiere poner el Estado el dinero. Y en general, en la social, los niños quedan siempre rezagados, o sea, incluso antes de que viniera, o sea, en gobierno de izquierda y en gobierno de derecha, o sea, cuando miramos la intención de gasto, los niños siempre quedan atrás. Entonces, esto tendría que ser una política de Estado, tendría que haber un acuerdo político entre todos diciendo, bueno, ¿saben qué? A partir de ahora nos va a importar muchísimo invertir en primera infancia y que esto sea política de Estado. Y ahí está Cristina Lustenberg ahora tratando de hacer lobby por los niños. En los últimos años, te cito, en los últimos años Uruguay avanzó mucho respecto a la cobertura educativa de la primera infancia. Un ejemplo de esto
muy buenos resultados. Sin embargo, el gasto público en infancia continúa siendo relativamente poco respecto a otros grupos de edad, aunque su rol sea clave para no seguir perpetuando desigualdades. Solo queda preguntarse, y ahí el título, ¿alguien puede, por favor, pensar en los niños? Y agregás además en una llamada, ¿no es cierto?, que el gasto deberán ir a eso, o incluso usted deberá pagar más impuestos. ¿Es por ahí? No, quizás se pueda hacer una reasignación de recursos. Yo ahí sería un poco más tímida de decir cuál sería la solución que propongo, pero quizá con una reasignación de recursos y siendo más eficiente se puede, de hecho se ha hecho. Entonces es eso, ver realmente dónde están los problemas y se podrán reasignar recursos. Por último, a mí me gustaría que resumas lo que vos contás en el artículo en forma, repito, muy horizontal, que aunque parezca loco, aunque parezca difícil de concebir, esto de considerar a los niños como seres que tienen derecho, en la larga historia de la humanidad es muy, muy, muy reciente, ¿no es cierto? Exacto. Hasta básicamente el siglo XVII los niños eran pequeños adultos, básicamente porque tenían una tasa de mortalidad sumamente alta, entonces los adultos, sus cuidadores, no generaban apego. En la Edad Media, por ejemplo, solo 7 de cada 10 en Solo la sobrevivían infancia. 3 de cada 10. Exacto, muy poquito. En Uruguay los datos de mortalidad son un poquito, de ahí hay más baches, pero por ejemplo si leemos un libro que a mí me encanta, que es la historia de la sensibilidad de Uruguay, se repite exactamente lo mismo. Los niños eran pequeños adultos, no había mucho apego. Hay sociedades, hay naciones, hay países en donde el libre mercado funcione, donde el capitalismo funcione, y aún así los niños de 0 a 6 no sean pobres en más del 20% como en Uruguay. A ver, ¿Hay ejemplos? una cosa es el libre mercado, otra cosa es el capitalismo, son cosas como completamente distintas. Países nórdicos con estados que son capitalistas, pero son estados de bienestar, sí tienen muy buenos resultados en cuanto a infancia, o sea que sí es posible. Bien. Otra vez, gracias Paula por el tiempo, nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Dale, hasta luego, muchas gracias. Viste que no era tan horrible, ¿no? Me pone nerviosa, pero... Salvamos con nota, me parece. Ah, bueno, me alegro, me alegro. Un gusto. No, salvamos, digo. Bueno, gracias querida por el tiempo, ¿eh? Bueno, dale, hasta luego. ¿Y la magistra, el magisterio dónde lo estás cursando? Que se me En escapó la Facultad de Ciencias Económicas y Administración en la Universidad de la República. bien, muy Uso y bien. recomiendo. Bien, bien. ¿Y estás cerca o a cierta distancia de...? Estoy empezando la tesis y me falta el cursado de algunas materias todavía. Bien, muy bien. Bueno, te seguiremos de cerca, Paula, para que no Bueno, te muchas gracias. canses en los laureles.